Y verde, gracias Cristo, gracias Dios. Ahí está bien. Un poquito más. Ahí verde. Ahí está. Vamos a orar. Let's go ahead and pray. Padre bueno, en el nombre poderoso tuyo. Father, in the powerful name of Jesus, Venimos una vez más. we come with you once more Mi Dios, para rendir alabanza, to give you praise, adoración, to give you para worship, rendirte, mi Dios, honor. to give you honor, Porque solamente tú eres digno. because only you are worthy. Pedimos, Dios, que tu bendición We come, Lord, that your blessing sea sobre cada persona. would be over all people. Atiende las vidas y las necesidades de cada vida. Come and attend to the needs of every life. Tú conoces, Dios, You know, Lord, el camino que están caminando. the path in which each one is Tú walking. conoces lo que están cruzando. You know what they are Tú crossing. conoces lo que se están enfrentando. You know what they face. Pero también sabemos que tú eres Dios grande. But we also know you are a great Sabemos que tú God. eres el Dios de lo We imposible. know that you are the God of the También sabemos impossible. que tú eres el Dios And we todopoderoso. know that you are an all-powerful Y God. venimos a ti, oh Dios, And we come unto you, Lord, pidiéndote, Señor, asking, que Lord, intervengas. to intervene Interven en cada situación, en cada vida. in every situation, in every life. Enviamos tu palabra, We send your word, esta palabra de poder, this word of a power, las necesidades de mi hermano y de mi hermana. to every of our brother and sister's needs. Enviamos palabra de poder We send word of power, y esta palabra deshace and this word can dissolve toda fortaleza, all strongholds, toda obra del diablo, all work of the enemy, todo lo que no es de Dios, everything that is not of toda God, mentira. all lies. Esta palabra la deshace. Your word tears it apart. Deshacemos todo lo que no es de Dios. We disintegrate anything that En is los not of hogares, God, in the home, En los in matrimonios, the en marriages, cada persona, in every en los person, hijos. in every Oh child. Dios, Oh Lord, glorifícate. that you would be Haz glorified. maravillas, Do miracles, haz prodigios, haz do señales, signs and wonders. haz milagros. That you would do En el miracles poderoso nombre de in Jesús. the powerful name of Jesus. Gracias porque tú eres el Dios vivo. We thank you because you are a living Tú God. eres el Dios activo. You are an active God. Siempre estás You obrando. are always working. Siempre estás You trabajando. are always doing. Ayuda nuestra fe. Help our faith Que creamos, Dios, that we would que believe ciertamente usted that you assuredly puede hacer lo imposible. can do all things Gracias. that are possible. En el nombre de Thank you, Jesús. God. Amén. In the name of Jesus, Amén. amen. Se puede sentar. You may be seated, Dele church. gloria a Dios. Give God the glory. Gracias, Cristo. Aleluya. Ciertamente cada uno de nosotros Surely each one of us, fuimos hechos para darle tributo a Dios. we were made Amen. to worship God. Fuimos hechos para adorar a Dios. We were Amen. made to adore Him. Fuimos hechos para invocar el nombre de Dios. We were made Yes. to call out on God's name. El pueblo de Dios. People of God. Para eso existe. For that's why we exist. Para hacer ruido. To make Amen. all Para noise. alabarlo. To worship Him. Para brincar ante su To presencia. jump in His Para presence. regañar ante su To presencia. do turns and somersaults in Para His eso Dios presence. creó al hombre. That's why man was created. El día That very day El día que Lucifer fue echado del cielo, that Lucifer was cast out of heaven, mientras él salía de la presencia de Dios, as he was exiting God's presence, con arrogancia él voltea para atrás y mira al Dios with del such cielo arrogance, he looked back to God y le dice, ahora a ver quién te va a adorar, and he said, let's see who will worship you ahora a ver now. a quién te va a rendir alabanzas. Let's see who will now give you praise. Y el Señor And the Lord, se inclina a la tierra, our God, comienza a formar de la tierra didn't say a word. un ser viviente, un hombre, To make it le sopla aliento de vida and blew a esa imagen, breath of a life esa into figura, that form. le sopla vida Gave him y breath le of dice, life. él me va a adorar, And he said, Él me va a adorar. me. Now he Él me will va a alabar. worship Es decir, usted y yo, me. As you and I, usted y yo fuimos hechos para adorarle a you Él. and I were made to worship God. Dios tiene adoradores. He wants worshipers. ¿Cuántos adoradores hay aquí? How many worshipers are in this room? ¿Cuántos adoradores hay aquí? Alábelo por un momento. Just praise God. Alabemos a Dios. Dígale palabras a Dios en este Say momento. something to God right now. Dígale gracias a Dios. Just say thank you, Tú
el pueblo de Dios. Pastor, do you realize what you just said? Pastor, realiza o se da cuenta de lo que acaba de decir. The very same day that Jesus was standing before the accusers, El mismo día dice mi esposa que Jesús estaba ante los acusadores and they were accusing her, y le acusaban a esta mujer and they were talking and murmuring, y estaban complaining. murmurando, hablando. What did he do? ¿Qué hizo Jesús? Jesus Hallelujah. bent down and Jesús se inclinó in the dirt y began comenzó a hacer algo en la tierra. doing something in the dirt. Algo en la tierra. It has never been written or discovered what Never. he wrote. Y nunca Amén. se ha dicho qué es lo que Dios Amén. estaba escribiendo, Jesús. But estaba I escribiendo. imagine that it was the exact same thing that Pero- God was doing in heaven. Pero yo creo que eso es lo que Dios estaba haciendo en el cielo cuando lo que acabo de decir. He Amen. was Ajá. responding to Lucifer. Cuando él le respondió Yes. a Lucifer. So, Dios es Look bueno. at it. Amen. Gracias. Amazing. Thank Bueno, you, vamos a Lord. entrar aquí. Now, let's get into God's Word. So, acabamos de leer Éxodo 22, Oui. 15-22. We just read Exodus 22 to Y 27. yo creo que esta palabra va a ser de mucha bendición para su vida. And I believe this word is going to be such a blessing to your life. En la vida cristiana, In a Christian life, el momento que usted vino a Cristo, the moment that you came to Christ, los problemas, problems, las circunstancias, circumstances, las dificultades, difficulties, contratiempos, no setbacks, dejaron de existir. they did not cease to exist. Siguen operando. They continue to A eso exist. se le llama vida. That's just what we call life. Decía un pastor, Joe Stowe, esa es vida, esa es la vida. A pastor, his name was Joe Stoll, he said, that's just what you call life. So, hay tres cosas o lugares que cruza cada cristiano So there are three places, seasons that every Christian goes through. y la vamos a estar hablando. And we're going to be talking about those today. So, en la vida In life, siempre habrán momentos malos. there will always be those Que no les moments. sorprenda, It shouldn't surprise que you. no deje ese pensamiento de que nada le va a pasar a usted, We should que just nada me va a pasar a mí. get that out of your mind, that the idea of nothing is going to happen to me. Pero lo precioso de todo esto And the precious of all of es this, de que tenemos un Dios vivo y activo. we have a living and active God. Según la Yes. Biblia, According to Scripture, le puse por tema este mensaje, el Dios de la Biblia. and I call today's message the God of the Bible. El Dios de la Biblia. The God of the Bible. Ok, so según la Biblia, So according to the Bible, Dios es eterno. God is eternal. Amen. Él es todopoderoso. He is all powerful. Él es creador. He is our Yes, creator. amen. Él es el Dios que ama. He is Gloria. the God who Amen. loves. Él es misericordioso. Yes. He is the God of mercy. Él es justo. Amen. He is just. Él es un Dios personal. Ajá. He is a personal Él es God. protector. He is a protector. Él es un Dios santo. He is a holy God. Él es poderoso para salvar. He is powerful to Él save. es el Dios que sana. He is the Amen. Lord who heals. La Biblia dice en Salmos capítulo 19 versículo 1. The word tells us in Psalms 19. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. It says that the heavens count the Y los glory, firmamentos anuncian las obras de sus manos. and they announce the working of his hands. Ese es el Dios de la Biblia. That is the God of the Bible. Nahum capítulo 1 versículo 5 dice, Nahum chapter 1 verse 5 dice que los montes tiemblan delante de él says that the mountains quake y la tierra se conmueve. Yes. and the earth is moved A su presencia. in his El presence, mundo y todos los que leen la Biblia. Yeah. in the world and everywhere that they live. So, el Dios de la Biblia es un Dios terrible en batalla. The God of the Bible is terrible, ferocious Es in el battle. Dios que siempre triunfa. He is the God who is always victorious. Ese es el Dios de la Biblia. This is the God of the Bible. Y según Jeremías capítulo 10 versículo 10, And according to Jeremiah 10:10, la Biblia dice the Bible tells que us, Dios es un Dios vivo y es un Dios activo. the Bible tells us that God is a living God Yes. and He Yes. is an active God. Amen. Es un Dios vivo y un Dios activo. He is the living God and the everlasting King. So, el Dios de la Biblia es un Dios vivo. So the God of the Bible is a living God. Es importante que entendamos eso. We've got to understand this. Es un Dios vivo. He is a living No God. es un Dios de nuestra imaginación. No. He is not a God of our imagination. No es un Dios de cuentos. He is not a God of just stories. Es un Dios vivo. He is Amen. a living God. Es un Dios He is a God que salva al drogadicto. Oh, who saves aleluya. the Es un drug Dios que salva a la prostituta. He saves
God Le digo, exists? porque yo era así, así y así. I say, well, because I used to be like this, and like Y this. de un minuto al otro, And from one mi minute to vida fue the next, transformada y cambiada. my life was transformed forever. Alguien lo tuvo que hacer. Somebody did it, Y luego a veces dice la gente, and then people would say, quizás usaste tu propia persona, well, maybe you just willed your ways. si tu propia voluntad, te esforzaste. Maybe No. you're the one that just made that choice. Les digo, ¿cómo vas a creer tú eso? No, Can no, you no. truly believe Santo. that? Porque yo hubiera pasado tantos años en la Ajá. miseria si Ajá. yo pudiera cambiar por yo mismo. Do you really think I would Exactly. have passed years and years in misery? No, if I fue could just hasta el día que le pedí a Hallelujah. Dios Yes. simply will my Amen. way to que Él entonces pudo trabajar. No, God is the one who changed En el me. momento que tú te rindes a Dios, Ajá. The moment that you surrender Dios to comienza a God, buscar su manga para arriba God puts y on dice, his ahora feet mírame trabajar. and he says, Hallelujah. wait and watch me Ahora work. mira lo que voy a hacer en tu vida. Watch me what I'm going to do in your Ahora mira lo que life. voy a hacer en tu hogar. Watch what I'm going to do in your home. Hay un versículo de Efesios capítulo 3, versículo 20. Ephesians 3:20 says, Este versículo dice, y aquel que es poderoso and Yes, he who he is is powerful. powerful para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. to do above and exceed what you could even imagine. Ese es el Dios de la Biblia. That is the God of the Bible. Ese es el Dios del cielo. That is the God of heaven. Yes. A ese Dios le estamos adorando. That's who we are worshiping A right ese now. Dios le estamos brincando. That's who we jump Amen. A and ese dance Dios, for. Sí, con ese Señor. Dios nos estamos gozando. That's who we rejoice in. Él es un Dios vivo. He is a living God. Hallelujah. Amen. Un Dios siempre activo. A God who is always active. Él no es el Dios del pensamiento de la calle. He is not that the thought of the world, Sí, un pensamiento vago. just those wildly weird thoughts, random thoughts. Mucha gente inventa su propio Dios. Many people invent their own God, Pero ese no es Dios. but that's not our God. Ese es el Dios que ellos han criado. That's a God they've made up. Y hasta el día que tú vengas a conocer But until the day you come to al know Dios de la Biblia, the God of the tú Bible, vas a poder fluir Ajá. then you en will una nueva live vida Yes. new en life Cristo Jesús. in Amen. Christ Jesus. Él no es un Dios del pensamiento de la calle, Él es el Shaddai. God is the El Shaddai. He's not the God on the streets. Eso es el Dios todopoderoso. He's Yes. the God all powerful. Él está vivo. He is alive. El hombre natural no lo puede conocer. The Uh-huh. natural man can never know El him. hombre tampoco no lo puede meter en un laboratorio y ponerlo bajo un microscopio You can't put him in a laboratory y or in señalarle a la a gente y decirle, microscope aquí está Él. and show people, look. No se puede ser así. You cannot do that. Ese es un pensamiento loco. That's just a crazy ideal. Él es el Señor que vive entre nosotros. He is the Lord who lives among Él us. es el Señor que vive entre nosotros. He is the Ajá, Lord amén. who lives among Él es us. el Señor que vive en nosotros. He is the Lord who lives in us. Él es el Jai, el Dios vivo. He is the living God. Amen. La Biblia lo llama el Jai, el Dios vivo. The Bible calls him El Jai, El Dios vivo. the living God. En la Biblia, ¿por qué tantos nombres así hoy, pastor? So, Aguante. Santo. how come you're telling us all these names today, Pastor? Ahí le voy. There's a purpose. Deme una chancita. Just give me a chance. En la Biblia, So, in your Bible, los nombres de Dios, esto es muy importante. the names of God are super important. Y muy pronto And pretty soon, vamos a tener banderas aquí arriba we are in the process of getting banners con diferentes nombres de Dios. with different names of God. Y usted va a saber cuál bandera cuál nombre es en cada bandera. You will know and learn each name that is ¿Usted written on necesita the banner. sanidad? Do you need, repeat? ¿Sanidad? Do you need healing? Usted viene y agarra a Jehová Rafa. You come Y to, usted comienza a mañana esa bandera así. you move and shake the flag around. Sí, usted está reconociendo al Dios que sana. You are knowing and becoming to know the God who heals Usted you. está llamándole la atención al Dios que sana. You are calling and Yes, bringing amen. his Usted attention. necesita justicia en su vida. Do you need justice? Usted viene y agarra la bandera así que no. You come and grab the banner, see Y people, comienza a menearla de aquí para allá, wave it Señor. back and Tú forth. eres el Dios de justicia. Grab God's attention and say, I need justice.
Los nombres de Dios son muy importantes. The names of the Lord are so important. Y tienen el propósito de revelarnos el carácter They have the purpose to reveal God's y character los atributos de Dios. and His attributes. Cada uno de dichos nombres, los nombres de Dios, Each one of God's names nos revela cómo desea Dios reveals que le conozcamos. how God desires for us to know Him. Mucha gente solamente conoce al Señor que salva, People just know the God who saves, ¿sí? El Dios de la cruz, the God of the cross. el Dios que salva, y sí, es cierto. And yes, He is those things. Pero Él también tiene muchas facetas. But He has many facets. Él tiene también muchos nombres. He has many Él names. también hace mucho más He does above and beyond de solamente salvarnos. of Amén. just También nos saving us. sana, He heals. nos protege, Yes. nos ayuda, He helps. se levanta, He gets up Él for us. pelea He fights for y us. hace muchas cosas con nosotros. Amén. And He Gloria. does much Gloria a more. Dios. Sus muchos nombres hablan de quién Dios es y cómo actúa en relación del ser humano. His names reveal how He acts according to mankind. Cada uno de esos nombres revela una característica Each name reveals characteristics específica de Dios. specifically to God. ¿Sí? El Dios vivo es un Dios activo. The living God, He is active. Y este es el Dios que acompañaba a Israel. He is the one who accompanied Israel, Siempre estuvo con Israel. always with Israel. Durante sus altibajas, Él estuvo allí. Even through the lows, the Momentos highs, altos, Él estaba allí. God was there. Y bajos, Él estaba allí. In the highs and in the lows, He Y Él was there. siempre realizaba milagros He always made to come miracles que los dejaban sin palabras. that left the people without any words. Como cuando abrió el mar rojo en dos. Especially when He parted the Red Sea in two. Como cuando detuvo el Jordán When de fluir. He withheld the Jordan from flowing. El Señor estaba mostrando su poder. God was demonstrating His Él power. desea Amén. mostrar su poder en su His vida. desire Yes. to demonstrate His power in Él you. quiere que lo conozcamos en toda su gloria, en todo su poder. And He wants us to know Him in all His glory and De que van power. a venir altibajas, van a venir. The lies and the highs and lows are going to come. They're going to come. Pero esas existen para que tú vengas a conocer a Dios en una faceta diferente. But they exist so that you come to know God in different facets. Ese es el Dios de la Biblia. That is the God of the Bible. Cada uno de estos nombres Each one of these names revela una característica de Dios. reveals a Él characteristic siempre of God. estaba con Israel. He is always with Israel. Él vivió entre medio de ellos. He lived among them. El Señor tiene muchas facetas God has many facets, y cada una de ellas habla de su carácter. and each one Okay. speaks of His character. So, el poder del Señor Jesucristo es pleno. So the power of Jesus Christ is just Es amazing. ilimitado. It is unlimited. Ese es tu Dios. That is your God. Ese es mi Dios. That is my God. Un Dios ilimitado. Su poder es God pleno. without limit, limitless power. Eso debe de hacer que usted pueda caminar con su rostro erguido. That should make us walk with our faces Yo held tengo high. Dios. Not ashamed, saying, Yo no camino solo. I don't walk alone. Yo camino con Él. I walk among Y Él God. camina conmigo. And He Amén. walks along Yo no with tengo me. de quién temer. I don't need to be afraid Porque yo tengo un Dios. I got a God. because I got a God. I don't run by yo myself. tengo Dios. Yo no corro así I solo. don't grow by myself. Yo no camino solo. I grow with a Santo. God. Yo camino The con living Dios. God. Con The Dios. everlasting God. Con el Dios. El Dios por siempre. Ese es tu Dios. That is your God. That is my God. Él hace lo que la medicina no puede hacer. He does what medicine cannot. Él hace lo que la medicina no puede lograr. He does what medicine cannot accomplish. Dios va más allá de la medicina. He goes beyond Él medicine. siempre te va a sorprender. And He will always surprise you. Una vez dijeron los doctores, One time the doctors had said, ellos dijeron, they said, y voy a hablar de mi hija, nomás en pocas palabras. in simple words, I'm going to share. Dijeron, vamos a tener que hacer una operación grande en ella. We're going to need to do this huge operation. Yo le estoy sirviendo a Dios. Oh, I'm serving santo. God. Yo estoy fielmente yendo a la iglesia. I'm faithfully in church, Estoy trabajando en la cárcel. working in the jail. Y luego vamos al doctor. And then we go to the doctor. Y el doctor dice, la doctora dice, The doctor says,
vamos a tener que hacer una operación a tu hija. We need to do this operation. Ella ya había pasado como por 5 operaciones. She had gone through so much already. Y me fui para la casa. I went home Nos fuimos para la casa y me puse a orar. and we began to Y pray. dije, Señor, ¿cómo es posible? How is this possible? Después de tantas cosas After so much y después de tanto que yo he hecho, and of everything that I have done. Señor, ¿por qué le va a pasar esto a mi hija ahora? Why, Lord, why this on my daughter now? Es que el Señor siempre quiere que lo conozcamos más. It's because God wants us to know Him So yo me more. puse a orar, So we began to me pray. puse a ayunar. We Pastor fasted, Y luego llegó el día and the day came. y la atendimos, ya nos íbamos a salir de la casa, la atendimos en el piso. We laid her on the floor just before we were leaving for the appointment. Mis hijos, mi esposa y yo pusimos manos en ella. My sons and my wife and I, we put hands upon her. Y esta cita, And this is what la doctora iba a determinar el día de la operación. this appointment was going to give us the date of the operation. Ella iba a tener su equipo completo que iban a mirar todo el asunto. She was going to have her complete team there, and they were going to give us every detail Nos of fuimos the de la surgery. casa. We went home. Fuimos a la cita. We left home, went to the Estaba doctor. en el cuarto. They were in the room with Priscilla. Nos despidieron del cuarto They asked us to step out. y nosotros miramos por una ventana. There's a big window and we were able to see Y mi hija everything. tendida ahí. And my daughter was laying there, Y la doctora con su equipo. doctor with all her team. Y yo miraba que la doctora se rascaba la cabeza. We literally saw the doctor. Yo miraba que estaban hablando. They were talking and she just Había una confusión en ese cuarto. She had that look on her face, like confused. Y me llamó mucho la atención, estaba yo atento. And we were just watching her. Mi esposa me hablaba y me decía, espérate. I was trying to talk to the Algo está pastor. pasando allá adentro, The espérame. pastor kept saying, wait, something's Y happening. de repente la doctora sale y Doctor comes out of the room. viene al lugar donde nosotros estábamos. She comes to myself Y and nos my dice, wife, and she hermana Sherry, said, no dice, no sé qué está pasando, no sé qué pasó. I don't know what happened, Pero la operación que habíamos but hablado, the operation that no se we tiene que spoke hacer. of, it no longer is Todo necessary. está normal en ella. Everything is perfect, normal. Ese es el Dios de la Biblia. That is the God of the Bible. Ese es el Dios de la Biblia. That is the God of the Bible. Él hace lo que la medicina no puede He lograr. does what medicine cannot. When the doctors get stumped, Cuando los doctores ya no pueden, God has it. Dios tiene la respuesta. Cuando los doctores se atoran, When the ese doctors Dios va a get poder, lo puede stuck, hacer. that's Yes. the Ese es el right Dios de God. la Biblia. That's the God of our Bible. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. That is your God, that's my God. Según los expertos, los estudiosos de la Biblia, According to the experts and the theologians and the doctors, ellos le llaman a Dios Jehová Rofeka. They- Esta arriba lo tenemos aquí. they named God Rofeka. Jehová es tu sanador. They named him and said it's translated, God is your Pero healer. también es Jehová Rafa. Jehová sana. He is also Jehovah Rapha, the Lord who heals. So, la vida cristiana, So the Christian life la vida cristiana contiene desafíos, hermano. has got challenges. Quisiera decirle que no. I wish I could tell you that it doesn't. Quisiera decirle todo va a estar excelente. Wish I could tell you that everything as a Christian is Pero si perfect. mira, la entiendo. But I would be lying. I'd be lying, brother, if I was to tell people, hey, everything's going to be good. Yo estuviera Nope. You're never going to have any issues. You're Yeah. never going to have any problems. Nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener desafíos. Al pastor también. Even to the pastor. Esta semana fue muy difícil para mí. This week was entirely difficult for him. Pero el Dios de la Biblia estuvo ahí But conmigo. the God of the Bible was with him all the way. Jehová, Yahvá estaba ahí conmigo. Activo. God, the active God, was there with Pastor. Trabajando. So, la vida cristiana contiene desafíos. So the Christian life is not without its El challenges. camino cristiano, hermana, The Christian walk, la vida, es decir, the life, contiene muchas cosas, contratiempos, it's got many setbacks in it, tristezas, decepciones. sadnesses, La gente te queda mal. deception. People will just do you Hay wrong. There'll be enfermedades sickness. y la lista corre. Just the list runs. El día de ayer estábamos haciendo la celebración de vida de la abuela de mi esposa. Yesterday we went and celebrated my grandmother's life, Sí, todo eso es parte de la vida. and all of it is part of the life. Israel fue liberado de Egipto. Vamos a mirar allí. Israel was brought out of Egypt. Ellos estaban en Egipto. Egipto siempre
representa el mundo. We know that Egypt represents the world. So, ellos son liberados de Egipto, They were set free from pero Egypt, no eran liberados de las cosas de la vida. but they weren't free from the things that happen in life. Una semana atrás, antes de ahí donde estamos en la Biblia, A week before this moment in the Bible that we read, Jehová hizo maravillas en Egipto. God had done wonders. Hizo maravillas a favor de Israel. He did it in favor of Israel. Toda clase de milagros el Señor ejecutó All kinds of miracles. para librar a su pueblo. He did it to free his people. Fueron tan poderosas las obras de Dios allí en Egipto, The workings of God in Egypt were que amazing. toda la gente de Egipto, incluso Faraón, That all the people in Egypt, even the Pharaoh, apresuradamente le estaban diciendo, ya váyanse, ya váyanse. they turned around and were telling Israel, leave, go, Váyanse de nosotros, entre nosotros. hurry, get out of here, you're free. So, ahí va el pueblo de Dios. So there goes God's people. Saliendo de allí simboliza el cristiano cuando recién nace de nuevo. Their exodus, their leaving Egypt represents the person becoming a Christian. So, la primera cosa que se enfrentan So the first thing that they encounter es un mar rojo. is the Red Sea. Y luego a sus espaldas, detrás de ellos, está el ejército de Faraón. And to their back is the army of Pharaoh. El pueblo de Dios entra en pánico, usted conoce la historia. They go into panic, you know the story. Ellos entran en pánico They get into this panic, y Dios le dice a Moisés estas palabras. and Moses is told these words by God. Le dice, extiende tu vara He says, extend your staff y divide el mar. and divide the sea. ¿Really? Así nomás, así de fácil Dios. Sí, le dice, extiende tu vara. Is it that easy, just to extend my staff? Sí, así de fácil Dios. That's easy God. Pero sí, Dios le dice, extiende tu vara. But yeah, God said, yes, extend your staff out. Y sí, así de fácil Moisés. And yeah, it's just that easy, Moses. Es que para Dios no es imposible. Because there's nothing impossible. Lo que tú estás mirando ahorita, What you're seeing right now, what you're facing right eso now, es temporal. this is temporary. Lo que está sucediendo ahorita, eso es temporal. What is happening right now in your life is Porque temporary. Él es ya, Él es el Dios activo, Dios vivo. Because God is the living God. He is an Él active está God. transformando, Él está obrando, Él está trabajando. Transforming and shaping and moving and Pastor, pero ahorita es el problema, ahorita es el problema. But Pastor, the problem is right now. Necesito alivio ahorita, necesito alivio ahorita. I need help right now. Llénate de Dios, alaba a Dios. Fill yourself with God. Praise Alaba a Dios, God. llénate de Praise Dios, alaba a God. Dios. Fill yourself with Eso te va a God. ayudar. That will help you. Eso te va a ayudar hasta que pases That por esa will help you tormenta. until you get through your storm. Tú seres fiel a Él. Be faithful to God. Eso es lo que yo decía recién convertido. That's what I used to do, just newly a Christian. Estábamos en la casa, mi esposa y yo, My wife and I at home, agarrados de las leñas, we were no literalmente. at each other's throat. Y llegábamos a la iglesia We'd come to church. y empezaba la alabanza We'd start y praising. aquí me miraban enfrente, You'd see pastor at one side. brincando, corriendo. I would be on the other, and we would be worshiping. Mi mentalidad siempre fue My mentality, my y way, siempre sigue siendo, and was and is like this still. cuando las cosas vienen y suceden, That when things come and they're happening, las circunstancias y el diablo existen para hacerte grande. you see circumstances, even Satan himself exists to make Tú you tienes que great. entender eso. You've got to understand that. Dios está haciendo algo. God is doing Tienes que something. creerle a Él. You have to Tienes believe que confiar a Him. Él. You have to believe Him. Poner tu confianza en Él. You have to put your trust in Him. So, toda clase de milagros Dios hizo con Israel. All kinds of miracles God did with Israel Por Israel. and for Israel. Fueron tan poderosas. They were powerful things. So, that ellos happened. ahora se encuentran en el Mar Rojo. So now they're facing the Red Sea. Dios lo divide. They divide it. God divides it. Es que mire, el ojo natural. You see, the Ahí natural le va, eye, hermano. Ahí le va. El ojo natural. El ojo natural siempre va a juzgar is always going to judge por lo que mira presentemente. from what it sees right in front of it. Ese es el ojo natural. That's your natural eye. Usted va a juzgar, usted va a mirar las cosas y usted juzga. You're going to look at things, you're going to Y see, usted se mueve por lo que usted está mirando. and you're going to react by what you see. Si usted se mueve por lo que está mirando. You're going to react by what you El ojo see. natural siempre va a juzgar duda. The natural eye is always going to A este judge tremendo esposo que tengo nunca va a cambiar. doubtfully. This husband that I have, he's Esta never tremenda going to change. esposa cabezona nunca va a cambiar. This is my stubborn wife, she's never going to change. Estos hijos que tengo nunca van a cambiar. El ojo natural está juzgando. The natural eye is always judging. Pero cuando el ojo de fe
But when the eye of cuando el faith, ojo de fe, when the eye of your cuando faith, usted comienza a ver las cosas con su ojo de fe, when you guys begin to see things with siempre your va a eyes, juzgar diferente. you will judge differently, Siempre va a ver las cosas diferentes. see things differently. El ojo de la fe The eye of faith ve la prueba, will see the test, ve el desafío, will see the challenge, ve lo imposible, will see the lo que impossible, aparentemente parece imposible, what appears as if it's y impossible, se ríe de ellas. and will laugh at those Eso es lo que hace things. la fe. That's what faith does. El ojo de fe, Eye of faith, cuando vienen las cosas, when things come, se ríe. will laugh. Se ríe, le da la bienvenida, porque tú vas a ser el que me vas a llevar a otro nivel. So you're the one that's taking me to Con the que tú next vas a level. ser So you're the el que one me vas a promover. that is going to be used to Con que tú promote eres me. la cita So you're the que Dios designó that God para assigned promoverme lo espiritual. to promote me in the Pues spiritual realm. vámonos. Well, let's go. Vamos a. Let's go. Sí. Gloria a Dios. I'm getting excited. This is exciting. Santo. Esto me emociona a mí mucho. Aleluya. Gracias, Cristo. Así es nuestro Dios. Este es el Dios de la Amén. Biblia. That is our God, the God of the Bible. Créele a Dios. Dile a tu vecino, créele a Dios. Believe in God. Believe God. Amén. Créele a Dios. Believe God. Hermana, créale a Dios. Believe Créale God. a Dios. Believe God, brother. Believe God. Creámosle a Dios. Believe God. Amén. Créale a Dios. Believe in God. Créale a Dios. Créale a Dios. Tu hijo viene. Créale a Dios. Your son's coming. Believe in God. Viene de lejos, pero viene. He's coming from far, but he's Viene de coming. una distancia, pero viene. He's at a distance. He's Tu esposo coming. viene a Cristo. Your husband is coming to Tu Christ. esposa viene a Cristo. Your wife is coming. Pero no te des por vencido. Do not throw in No te the des por towel. vencida. Don't throw in the towel. Créele a Dios. Believe in Tú God. recibes mejor trabajo. Tú recibes un trabajo. You'll receive a job. You'll receive a better Créele a job. Dios. Believe in No God. use las palabras negativas. Don't speak negative, Así va a ser la cosa. because that's just how things are. Así va a ser. Oh, this is never going to change. Siempre yo hago trabajo malo. I am always getting the worst jobs. No use esas palabras. Do not use negative words. Usted créale a Dios. That didn't make sense. Usted créale a Dios. Stop using negative words. There we go. No use palabras negativas. Stop using negative words. Créale a Dios. Amén. Believe in Tú God. eres alguien en Cristo. You are ¿ok? somebody in Yes. Christ. Amén. Tú eres alguien en Cristo. Yes. You are Amén. 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 La única cosa que tenemos que hacer, The only thing that we must do, así como miramos el ejemplo de Moisés, just as we saw Moses as an example, Dios le dice a Moisés, alza tu vara. God tells Moses, extend out your staff. Sí, usted alce sus manos. Well, we got to extend out our Usted alce hands. sus manos. You extend your hands. Cierre sus ojos, alce sus manos y créale a Close your Dios. eyes, extend your hand, and believe Y in va a ver que aquello God. se va a dividir. And you will see things Va a ver que aquello se va a divided. abrir. You'll see things break Va a ver que el apart. camino se va a You abrir. see the path will just be opened up for you. Porque ese es el Dios de la Biblia. Because that is the God of the Bible. Estos eventos These events que miramos ahí en Éxodo 15 that we see in Exodus 15, no es solamente para que usted piense y diga, oh, wow, Dios. it's not for us to just sit back and be like, oh, wow. Pero están allí intencionalmente They are intentionally para que usted y yo so creamos. that you and I may Aun believe. cuando las cosas más difíciles se levanten, usted crea que Dios lo puede hacer. Even in the most difficult of times, we read Tiene su propósito en las believe in Escrituras. the purpose of Scripture. Tiene su propósito. They have their purpose. Moisés alza las manos, Moses extended cruza el mar. out his staff. They crossed the El mar river. se tragó los egipcios, la fuerza, la fortaleza, las fuerzas de los egipcios. And then after they had crossed, the sea closed up upon the army of Pharaoh. Tú créele a Dios. Believe in God. Ahora llegan ahí en el 15, llegan al desierto Shur. So now they come here to the wilderness of Shur. El desierto Shur bíblicamente significa un lugar Biblically speaking, the wilderness de of mucha Shur, prueba, it signifies a place of trials un and lugar de tests, refinamiento, a place of refinement, un lugar de provisión divina. a place of divine provision. Muchas de las veces uno mira el desierto como algo que yo no quiero estar allí. Many times you look at a
the desert and you say, I don't want to be there. Pero aún el desierto tiene su propósito. But even a desert has its purpose. Allí vas a ser probado. There you will be tested. Yo no quiero ser probado, Dios. I don't want to be tested, God. Dios quiere que tú vayas más allá. But God wants you to move. Dios te quiere usar. God wants to use you Tu fe va a beyond. ser probada. Your faith will be tested. Sí, todo eso es importante y eso es lo que hace el desierto. And that's what the desert has for you. El desierto va a probar, te va a probar, The desert will test you, te va a refinar will refine y you. ahí vas a conocer la provisión divina de Dios. You will know the divine provisions from God. Cuando miramos a Dios When you see God en el desierto, in the desert con Israel, with Israel, en el desierto usted va a mirar a un Dios que está construyendo algo en usted. you see that God is beginning to build something with you. Es como una casa. Like a house. Usted tiene su casa You have the y house, usted comienza a añadirle a esa casa. you begin to add things to that house. Sí, porque usted tiene los medios Because you have the way para aumentarle esa casa, hacerla más grande, más hermosa. and the skills to make that house bigger. Eso es lo que Dios hace en el desierto. And that's what God does in the desert. Está construyendo de usted una persona más grande, Building something in you, a greater algo person, hermoso. something beautiful. Él es un Dios que siempre está activo. Because God is always active. Alguien dijo por ahí, Somebody said, las pruebas intensas tienen como resultado o dan como resultado the most intense testings give cristianos de oro. and result Christians out of gold. ¿Cuántos aquí hemos pasado por luchas y How pruebas? many of us have Amen. gone through those trials, those Y aquí, tests? aquí permanece, aquí está hoy. Santo. And you're here Amén. Yo today. estoy mirando aquí cristianos, cristianas de oro. Lord. Resilient Christians. Usted ha sido refinado porque pasó por luchas y Amén. pruebas. You have been refined. Usted ha sido refinado porque pasó por el fuego. You've been refined because you've passed through the fire. Y ahora usted, And now you, como resultado, un cristiano de oro. Eso es lo que decía también Job. that's what Job always would say. El desierto actúa, o el desierto de Shur actúa como símbolo donde tu fe en Dios será puesta en prueba. The wilderness of Shur is where your faith is tested. Cuando llegues tú a ese desierto, When you see that desert, no desmayes, don't be faint and don't be afraid. no desmayes. Aguanta, hermano. You gotta just wait it out. Aguanta, hermana. Wait it out. Por eso es importante la iglesia. That's why church is so important. Porque Amén. cuando Angelo está pasando por algo, When Angelo is going through something, yo le digo a mi hijo, I say, son, aguanta, mi hijo. just Hold on. Bear with me. hold on. Yes, this will Yes, yes will pass. Usted dice, Amen. hermana, hermana, You say, brother, sister, no desmaye. don't Woo! just hold No on. seremos vencida. Eso va a Hold pasar. Give up. This is going to pass. Mire, cada Yes. lucha, Every test, cada prueba every trial que viene al cristiano that comes to a Christian tiene su fecha de vencimiento. Yes. has its date, its expiration Hay date. de aquel que no está en Cristo. Oh, it's bad for the Santo. one who's not a Hay de Christian. aquel que no está en Cristo. And we feel sorry for the ones who Porque va a are seguir y va a seguir la lucha y la prueba. their tests, their trials will go on. Santo. Hay un proverbio que dice, A proverb says, este proverbio dice que el camino del transgresor es duro. it says the way of the transgressor is hard, Eso siempre va a ser difícil, pero el hijo o la hija de Dios but the son or daughter of God, hay fecha de vencimiento. there's an expiration date for those tests, So, those trials. el desierto de Shur fue la primera prueba de Israel. Dele palmas al Yes, Señor. yes. Give the Lord a hand of praise. El desierto de Shur The wilderness of Shur fue la primera prueba de Israel. was one of the first tests to Israel. Pero recuerde, But remember, antes de llegar ahí, before they even came to the test, ¿qué estaba haciendo Moisés y su hermana? what were Moses and Miriam doing? Después de que el Señor abrió el mar rojo, After God had opened up the Red Sea, hicieron un canto. Yes. they created a song. It was a hit. Si Fue un hubiera éxito. uno así para... If it was a Billboard top, Era un hit. Ya fue un éxito. number one, the Un only éxito. Yo oí one. con ustedes el canto Yep. de Moisés y María, su hermana. Ya. Ladies Entonces and gozamos por ese canto. gentlemen, the great Moses Ajá. and playing. So, estaban adorando, estaban cantando. So they were worshiping and Because of what God singing did for them. por lo que Dios había hecho en Pero ahora ellos. llegan a Shur. And now they get to Shur, Y luego, mire esto. and look at this. So, allí en Shur. There they are, So, ahí están siendo probados. Van a ser probados. being tested.
Es el lugar de una intervención divina. This was a place of divine intervention. Es el lugar que Dios proveyó para ellos. A place that God had provided for them. Por allí tenían que pasar. They had to go through this Tú tienes place. que pasar por ahí. You have to go through what you're going Yo through. tuve que pasar por ahí. I had to go through mine. Tenemos que pasar por ahí. Dios tiene un plan. God has a plan. Dios está haciendo algo. God is doing something. Tienes que pasar por ahí. And you've got to go through it. Hermana, tú vas a ser una mujer que vas a estar hablando y a muchas mujeres van a ser bendecidas por lo que tú has cruzado. Sister, you're going to be going through what you're going Por lo through. que tú has experimentado. You're going to be teaching other women what you've gone through and Mujeres how. se la habitan a ti. Because of everything God has done. Mujeres se la habitan a ti. Women will come to you. Y no es por tu persona, And it's not because of you. sino por la unción que Dios está derramando sobre tu vida. Todo tiene un propósito. Dios está orando. Dios está trabajando. Aguanta. No desmayes. Sigue caminando. Sigue luchando. Don't give up. Keep fighting. Mi alma te alaba a Dios. Amén. Keep fighting. El desierto Shur The wilderness of Shur era un lugar de transformación. was a place of transformation. En el desierto vas a ser transformado. In the desert, you will be transformed. Una de dos. One of two O things. corres You either run o te quedas or you y stay, Dios te transforma and God transforms en algo grande, you into something en algo better. mejor, In something better. en un hombre usado por Dios, una mujer usada por Dios. Man, a woman of God. El desierto es un lugar donde Dios te transforma. A desert is a place where God will transform you. El desierto no es solo un lugar de dificultades, A desert isn't just a place of difficulties. sino es el lugar donde Dios te va a transformar. God is transforming me. I'm going through a desert, God is transforming me. Estoy pasando por un desierto y Dios me está transformando. Tenemos que entender eso. We got to understand this. Es una temporada. It's just a season. Es una temporada. It's just a season. Hermano, hermana, la temporada que tú has estado pasando. Church, the season that you have been going Tenemos que through. entender que Dios la está usando. God is using this. Dios la está usando y te está armando en esa temporada. He is Santo. equipping you during this season. Dios te está armando, te está equipando en esa temporada. He is equipping you and teaching you. Tú vas a ser una amenaza. You will become a Tú threat. vas a ser un dolor de cabeza para You ella. will become a headache for Satan. El diablo está diciendo, ya se levantó esta. Satan is going to say, oh great, Ya se levantó este. oh great, he's got Tú no vas a up. causar migrañas al diablo. You will be the one to cause Santo. migraines for Porque en el the enemy. desierto Dios te va a transformar en una amenaza para el diablo. Because in the Yes, desert, Santo. God will transform you into a powerful Tienes que threat creerlo. of the enemy. Tú caminas como lo que eres en Cristo. You must walk in what you are in Christ. Tú eres un vencedor. You are No victorious. creas las palabras del diablo. Do not believe Satan's words. No creas lo que estás mirando ahorita. Do Santo. not believe what you're seeing Esta right now. realidad no es tu realidad. This reality is not Tú your entras a una nueva realidad. You will live in a new Tú reality. vas a estar mirando lo que está sucediendo ahorita. You'll see the results Y of aquí en adelante. and from Y here le vas a on. estar dando gloria a Dios. You will give glory to Por lo God. que ya estás mirando que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. You'll be giving glory to God for the Mi results. alma te alaba a Dios. Oh, Jesus. Santo. Gloria a Dios. La unción, The el anointing, llamado. the calling, Sí, todo eso. both of this, Todo eso, la unción, el llamado. all of it, the Las promociones. Promotions, promociones. promotions, Todo eso nace en medio de la adversidad. all of those things are born in the middle of adversity. Sí, si no fuera por lo que pasaste, If it wasn't for what you're going through, no estuviera siendo de bendición ahorita para esta it would persona. not be a blessing to this person right now. Nuestra hermana Verónica viene desde lejos. Sister Veronica comes from far away, Yo le dije a la hermana Verónica hace muchos años, and God told her many years back ponte chamarra, that put on a sweater porque para donde te llevo va a ser frío. because where I'm taking you, it's going to be Y la hermana ha cold. sido de bendición And sister has been a y sigue blessing, siendo de bendición. and she continues to Hubo be a momentos blessing. difíciles, There were difficult a times. todos nos suceden, To everybody, we go through it. pero ahora tú puedes But now cosechar you can take and reap
que your pasaste. harvest of everything Yes. that you Vamos a went through. terminar, vamos a terminar. We're almost done. Ok, versículo 22 ahí mismo en el 15, capítulo 15. Chapter 15, we're still in verse Ahí 20. empiezan las lecciones. The lessons begin for Israel. Si ya salieron, están en el desierto, ahora ahí siguen las lecciones. And here the lessons continue for Israel. Siempre hay lecciones espirituales, hermano. There are always spiritual lessons. Para los creyentes en todas las épocas, siempre van a haber lecciones. There will always be lessons for us. Mara significa Mara amargo. symbolizes bitterness. Alude a las experiencias amargas de la vida. The bitterness is, you can equate it to the bitter moments of your life. Siempre van a haber momentos amargos. There will always be bitter moments. Tú vas a llegar, quizás incluso ahorita estás pasando, estás en Mara. Perhaps you're in a Mara moment right now. Quizás ahorita estás en Mara. Right now, you're in the middle of Mara. Estás en ese oasis Mara. You're in that a bitter oasis called Mara. Pero no desmayes. But don't faint. Dios está haciendo algo. Don't give up. Amen. El pueblo de Dios comienza a murmurar. God's people in this verse begin to complain. Señor, Lord, no podemos tomar estas aguas. oh, we can't drink this water. Que el pueblo está encima de mí. They're all on me, Lord. ¿Qué podemos hacer? What am I going to do? Yo le ordeno a Moisés, God orders Moses, echa ese árbol a las aguas. throw this branch into the water. Ese árbol tree. significa, representa la cruz de Jesús. That tree, throw that tree into the water. Ese árbol simboliza la cruz del Calvario. It symbolizes Yes. the cross of Calvary. Ese árbol representa el madero de Dios. That tree represents the cross of Christ. Ese árbol representa la cruz de Jesús. That cross, Yes. that tree represents the cross of Y es la Jesus. cruz de Jesús que turnea lo amargo en dulce. And that cross of Jesus turns the bitter into sweet. Cuando cosas suceden, hermano, When things happen in your life, corre a la cruz. run to the cross. Cuando estás en un momento bajo, corre a la If cruz. you are at a low point in your life, run to the cross. Cuando cosas te están pasando, corre a la When cruz. things happen to you, run to the La cross. cruz de Jesús siempre turnea las cosas en The cross dulzura. of Christ will turn the bitter into sweet. Allí en Amara, You will see right there at Mara, Dios se reveló a sí mismo como el Señor que sana. God revealed himself as the God who heals. Dios les había prometido a Israel, He had promised Israel. o les promete a Israel, He promises them que todas las enfermedades que afligieran a los egipcios a ellos no les iban a llegar. that all Que Él sería su sanador. the diseases of the Egyptians would not touch them. No te quedes en Mara. Don't stay there at Mara. No te quedes en Mara. Don't stay in Mara. Ese no era el propósito de Dios. That was not God's purpose. ¿Cómo te puedes quedar en Mara? How can you stay in Mara? Amargándote. Becoming more bitter. Amargándote. Yo ya no quiero hacer esto. Ya no voy a la Becoming iglesia. bitter. I'm not going to do this anymore. Sí, me quedaron mal. Me hicieron mal. They did wrong to me. I'm just not going to do it. Sí, Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. God didn't do what he was going to say. Dios no hizo lo otro. God didn't do what he No te said. quedes en Mara. Don't stay in Mara. Dios quiere que lo conozcas. God wants you to know him. Créele a Dios. Ve a la cruz. Believe in God. and Porque go más to allá de la God. Mara Because beyond Mara, hay un Elim. there is Elim. Más allá de la Mara hay un Elim. Beyond Mara, there is an Elim. Y Elim es un lugar de bendición. And Elim is a place of blessing. Allí en Elim At Elim, hay 12 pozos de agua y 70 palmeras. there were 12 wells of water and Amen. 70 Y todo palm eso trees. representa o evoca descanso y refrigerio. And Yes. all this represents, is refreshing and Rest. quenching of thirst. Que vamos a recibir cuando vayamos a la cruz. When we receive when we go to the Después de ir a la cross, cruz, after going to the cross, eres llevado a Elim. they are taken to Elim. No te quedes en Mara. No te quedes en Mara. Tal vez estés pasando por una Mara. Maybe you're going through a Mara moment. Cuando una experiencia Mara sobreviene o sobretoma a un cristiano, un creyente, When a Mara moment comes to a Christian's sí, es life. difícil, es molesto. Yes, it's difficult. Yes, it's bothersome. Nadie quiere estar ahí. Nobody wants to go through Mara. Nadie quiere cruzar por ahí. Nobody wants to cross through Help me out with Mara. this, brother. Come here real quick. My brother, come here. Take that. And take this one. And this one. I just got too many papers up here. Tengo mucho papel aquí. Santo. Gracias, hermano. Woo. Thank you, my brother. Thank you, brother. Thank you, Jesus. No te quedes ahí. No te quedes en Mara. Don't remain Ya vamos a terminar. in 5 Mara. minutos, 5 pasan. Don't remain in Porque si Mara. no pasas, entonces yo no voy a terminar. Así pasa, ya voy a terminar. Son. Angelo, if you don't come forward,
word. Pastor's going to keep preaching. So, So, el lugar Mara Mara, tiene todo cristiano. it comes to every Algunas Christian. personas me han preguntado, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Dios está haciendo algo. People have said, why do I have to go through this? Well, because Justo en tu camino hay un Mara. God put a Mara in your path. En el camino de cada creyente hay un Mara. In the pathway of every believer, there's No lo puedes Mara. rodear, You can't go around no it. puedes saltar sobre él. You can't jump over it. Tenemos que pasar por un Mara. You've got to go through Mara. Pero aquí tenemos la clave de qué hacer. But here's the key on what to do. Ve a la cruz You go to the cross, y luego recibes descanso. Dios te lleva a and Elim. you will get your rest. You will go unto Elim. Dios lo ha puesto así, que pases por un Mara. He has put Elim after the Las Mara. decepciones son las citas divinas de Dios. These are all divine appointments of God. Elim era un lugar de abundante bendición. Elim was a place of great blessing. Tras la amargura de Mara, Dios lleva a su pueblo a Elim. Through the Mara, he takes them unto Elim. Todos tienen que pasar por un Mara. José, Everybody has to go through a Mara. antes de llegar al palacio, José tuvo que estar en el pozo y en la cárcel. Even Joseph, before he got into the palace, he was first put in jail, and then he was first in a Simón Pedro, que en Hechos, Simon Peter over in the book of está debajo de la Acts. cárcel. He was in the very bottom bowels of a prison, Pero después, but then afterwards, un ángel lo está sacando de ahí. an angel rescued him from this place. Al otro momento, un ángel lo está sacando de ahí. In another moment, you see an angel rescuing Simon Peter. Un minuto, Pablo y Silas están siendo azotados y golpeados. Paul and Silas, in one moment, were being beaten and thrashed. Y en el otro momento, hay un terremoto y son sacados de la cárcel. There is an earthquake, and they are set free from the prison. Hoy existe una Mara del camino del cristiano, pero también existe un Elim. Today, a Eso es Mara importante. will exist in a Christian's life, but also an Elim Existe exists un as Mara, pero well. también existe un Elim. There exists a Mara, but there also exists an Elim. Eso es muy importante, Elim. Elim El is lugar de so important. fortaleza. A place of strength. Allí eres fortalecido. You are strengthened at Allí eres Elim. refrescado. You are refreshed at Elim. Allí hay victoria. You are in victory at Allí hay Elim. provisión abundante. There's abundance of provision at Elim. Cuando te está lloviendo y no parece que termina la lluvia. When it is raining and it doesn't seem that it's going to stop ¿Cuánto pouring. nos ha pasado así? How many is that ¿Hasta happened? cuándo va a terminar esta lluvia? Until when is this going to end? ¿Hasta Lord? cuándo va a terminar esta tormenta, Dios? When is this Santo. going to stop? Déjame decirte que más allá de esas nubes benditas Let me tell you that beyond those clouds, hay un sol, there is a sun. hay un sol, hay un Elim, There is an Elim for you. hay un sol. There is a sun. No te quedes de Mara. Don't stay at Mara. Salte de las cosas amargas y ven a Elim. Come out of the bitterness and go in and step into Elim. Ahí hay bendición. There is provision. Padre bueno, Father, póngase sus pies. Padre bueno.